Bienvenido a un nuevo video que está relacionado con las preguntas del estudio del libro de Gálatas, capítulo 6. Recordando que la Sagrada Escritura nos genera gozo, nos da sabiduría, nos brinda paz, nos enseña el camino al éxito, aumenta la fe y guía nuestros pasos. Vamos a comenzar citando el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 18. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. A continuación, vamos con las preguntas del versículo 1. Diga la primera palabra del versículo 1. Hermano. ¿Qué eran los hermanos según el versículo 1? Vosotros que sois espirituales. ¿Qué deberían hacer los hermanos de Gálatas si sorprendían a algún hermano en alguna falta? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿A quién debemos de considerar cuando estemos restaurando al hermano que faltó? Considerándote a ti mismo. Cite las últimas 7 palabras del versículo 1. No seas que tú también seas tentado. Cite el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora con las preguntas del versículo 2. ¿Qué debemos hacer los unos de los otros? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevando las cargas los unos de los otros, que cumplimos. Y cumplid así la ley de Cristo. Cite el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, continuamos con el versículo 3. ¿Qué es el que se cree ser algo?
Nada. Es la respuesta. El versículo dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada. Así. ¿Qué es el que se cree ser algo? Nada. ¿Engaña a quién el que se cree ser algo, no siendo nada? A sí mismo se engaña. Cita el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Continuamos ahora con el versículo 4, las preguntas. Diga las dos primeras palabras del versículo 4. Así que, ¿qué debe someter cada uno según el versículo 4? Cada uno someta a prueba su propia obra. Complete, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cite el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Continuamos con las preguntas del versículo 5. ¿Qué llevará cada uno? Su propia carga. Cite el versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Continuamos con la pregunta del versículo 6. ¿Qué debe hacer el que es enseñado en la palabra? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cite el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora continuamos con las preguntas del versículo 7. Diga las primeras tres palabras del versículo 7. No os engañéis. ¿Qué no puede ser Dios según el versículo 7? Dios no puede ser burlado. Complete pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cite el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Continuamos con las preguntas del versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué segará? De la carne segará corrupción. Mas el que siembra del espíritu, ¿qué segará? El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cite el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Continuamos con las preguntas del versículo 9. ¿Qué no debemos hacer según el versículo 9? No nos cansemos. ¿De qué no nos debemos de cansar? De hacer bien. Complete, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cita el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Continuamos con las preguntas del versículo 10. Mencione las primeras 5 palabras del versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, ¿qué debemos hacerles a todos? Hagamos bien a todos. Mayormente a quienes debemos hacerle bien. Mayormente a los de la familia de la fe. Cite el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe. Continuamos con la pregunta del versículo 11. ¿Qué debían hacer los hermanos de Gálatas según el versículo 11? Mirad. ¿Qué debían mirar los hermanos de Gálatas? Según el versículo 11. ¿Con cuán grandes letras os escribo? ¿Con qué escribía el apóstol Pablo? Os escribo de mi propia mano. Cita el versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Continuamos con las preguntas del versículo 12. Diga las primeras 8 palabras del versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne. ¿Qué hacían los que querían agradar a la carne? Esto os obligan a que os circuncidéis. Complete, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Cite el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Continuamos con la pregunta del versículo 13. ¿Qué no guardan los mismos que se circuncidan? La ley. ¿Qué quieren los que se circuncidan pero no guardan la ley que hagáis vosotros? Pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para gloriarse de qué? Para gloriarse en vuestra carne. Cita el versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Continuamos con las preguntas del versículo 14. Pero lejos esté de mí ¿qué? Pero lejos esté de mí gloriarme. ¿En qué sí debemos gloriarnos? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Complete, por quien Él, porque en el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Diga las últimas 4 palabras del versículo 14. Y yo al mundo. Cite el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Ahora continuamos con las preguntas del versículo 15. ¿Qué es lo primero que no vale en Cristo Jesús? Según el versículo 15. La circuncisión. La circuncisión. ¿Qué es lo segundo que no vale en Cristo Jesús? La incircuncisión. ¿Qué es lo que sí vale en Cristo Jesús? Según el versículo 15. Sino una nueva creación. Cite el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Continuamos con las preguntas del versículo 16. Y a todos los que anden conforme a qué? A esta regla. Que sea a todos los que anden conforme a esta regla. Paz y misericordia sea a ellos. Complete y al Israel de Dios. Cite el versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Continuamos con las preguntas del versículo 17. De aquí en adelante, ¿qué no debería causar nadie al apóstol Pablo? Molestia. ¿Qué traía Pablo en su cuerpo? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cite el versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia,
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Continuamos con las preguntas del versículo 18. Diga la primera palabra del versículo 18. Hermanos, que sea con vuestro espíritu la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Diga la última palabra del versículo 18. Amén. Cite el versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí hemos llegado a las preguntas relacionadas al capítulo 6 del libro de Gálatas. Felicitando a todos los hermanos que culminarán este estudio de Gálatas, esperando que sea de bendición y de fundamento espiritual en cada uno de los participantes y de los que también seguirán estos videos, en el cual allí nos fundamentamos y escudriñamos la palabra para vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.